Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver un tema nuevo que se titula Civilización Maya. Es un tema que nos han venido enseñando desde hace mucho tiempo, ya tenemos la noción más o menos de qué es, pero para iniciar vamos a hacer una motivación. Al principio yo les quiero preguntar, ¿cómo están? Bien, ¿Cómo están por acá? bien. Pues que me alegro. Vamos a realizar lo que es una motivación. Este grupo de acá va a pensar, se va a reunir y va a hacer una pequeña dramatización. Chiquita, pequeña. Igual acá de este lado vamos a hacer una pequeña representación, una dramatización de cómo creen ustedes que eran los mayas, ¿sí? Es solo un pequeño ejercicio para motivarlos, que se desestresen un poco, para levantar los ánimos, los brazos, entonces se pueden reunir un ratito. Yo aquí voy a estar esperando. Vamos a ver. ¿Ya la tienen? Muy bien, vamos a ver aquí. Bueno, por acá pasen ustedes dos. Pues, Muy bien, muy bien, muy bien. Estoy viendo que están haciendo una representación de lo que ustedes saben. Más adelante yo les voy a explicar. Pero a continuación quiero hacerles una serie de preguntas para ver qué tanto ustedes han aprendido de lo que ya han visto hace años. Recuérdense, como les digo, este tema ya lo han venido viendo desde la primaria, entonces creo que es importante como que ir recordando esos sucesos, ya que parte de la civilización maya como inicio todavía está en nuestra actualidad. Bueno, por ejemplo, les voy a preguntar, ¿qué saben ustedes de la civilización maya? que vivieron aquí en Guatemala. ¿Sí? ¿Y cómo piensan ustedes que eran los mayas al principio? ¿Qué era lo que hacían para poder sobrevivir? De sus cultivos. Muy bien, de sus cultivos. ¿De qué más? ¿Qué más era lo que ellos hacían? No saben. Bueno, eso era lo importante. Pues, Bueno, ahora vamos ya a entrar a lo que es el tema. Lo que yo quiero que el día de hoy ustedes aprendan, que les quede claro, que lo recuerden, porque es algo que nos va a servir para siempre. Ya ustedes, conforme vayan avanzando en sus grados, eso les van a seguir preguntando los docentes, entonces es muy importante. Bueno, como les había dicho, civilización maya. ¿Qué dice acá? Dice que la civilización es mesoamericana, que destacó por muchos aspectos socioculturales. ¿Cuáles son esos aspectos? Yo tengo acá algunos aspectos socioculturales, sin embargo, hay muchos más. Por ejemplo, la arquitectura. La civilización maya comenzó con hacer muchos lugares que hasta el día de hoy muchas personas no nos podemos creer cómo fue que ellos lo pudieron crear si en ese entonces no habían las herramientas suficientes, no habían las medidas, ellos no tenían ese conocimiento, se supone que tan perfecto como el que hay ahora en la actualidad. Sin embargo, la civilización maya construyó muchos monumentos, muchos lugares que eran tipo pirámides, que hasta el día de hoy nosotros podemos conocer los lugares que están en Petén, o al menos los hemos visto en fotografías, aunque no hayamos ido presencialmente. Ahora, la astronomía. La civilización maya tenía unos cálculos muy importantes, con ver el tiempo de la luna, el tiempo del sol, la cierta distancia que había entre esos momentos, entre esos elementos, eran como muy calculadores en ver todo eso, lo que era del universo, lo que era del cielo, y también la agricultura. La agricultura es con lo que ellos realmente empezaron. Su civilización necesitaba ver de qué manera ellos iban a empezar a poder tener o lograr una economía. Por ejemplo, ellos comenzaron con lo que era el maíz, el cultivo de maíz. De ahí se pasaron a lo que era el cacao, lo que era el azúcar, lo que era el café. Entonces todos esos elementos eran los que ellos iban cultivando y asimismo lograr una agricultura. De ahí lo tomaron como un proceso de irlo traspasando entre sus mismas personas para ir haciendo lo que era una economía. Ya lo estaban viendo como un negocio, como
como en la actualidad, ahora nosotros ya tenemos que vendemos esto, que vendemos lo otro, productos de comer y todo eso. Ellos empezaron cultivando lo que ahora nosotros conocemos como elementos básicos, como lo natural que nosotros miramos. En ese entonces era como lo más importante para ellos, lo que le generaban ganancia. Ellos también vivían en base de caza. Ellos cazaban para poder sobrevivir, era parte de también su alimento y de su subsistencia para poder ver de qué manera ellos podían también alimentar a sus familias. También la vestimenta. En la vestimenta, los mayas, en esa civilización antigua donde ellos iniciaron, los hombres usaban lo que era un calzón, era como tipo taparrabos. Ellos tenían solo como cadenas creadas por ellos mismos, donde ellos podían prácticamente andar sin playera. No es como ahora nosotros cargamos lo que es ropa. Ellos solo poseían lo que eran esos calzones, tenían así sus como coronas de plumas, y las mujeres sí de algodón hacían su como vestimenta, como faldas largas, blusas largas, y así era como ellos se mantenían vistiéndose. También está la política. Ellos eran politeístas, incluyendo la política con la religión. La civilización maya era politeísta. Ellos creían en muchos dioses. Entonces tenían ellos el dios del maíz, tenían el dios del cielo, el dios del sol, el dios de la luna. Entonces creían en varios dioses, lo cual hacía como a esos seres muy supremos. Entonces ellos eran los que les daban como las visiones a cierto gobernador que iba a ser de toda su civilización, porque nombraban a un gobernador para que ellos pudieran tener como sus grupos y saber a quién tenían que seguir como líder. Entre la política siempre existían como otros gobernadores, pero eran como secundarios. Siempre iba a existir solo uno que era el que mandaba toda la civilización, siempre guiada por esos dioses supremos. También están las lenguas. Las lenguas que ellos utilizaban solo se catalogan como lenguas mayas o lenguas mayenses. Entonces realmente no se podría tener como unas exactas porque eran diferentes entre los pueblos, pero sabemos que esta civilización maya ha venido desde hace muchos años y hasta la actualidad se ha quedado en nuestras vidas. Ustedes han escuchado, por ejemplo, todavía entre sus hogares, entre personas que ustedes conocen, que la civilización maya ahora solo la conocen como cultura maya. Entonces esas todavía están entre nosotros. Por ejemplo, nosotros ahora lo vemos reflejado entre las personas que usan un traje típico, que utilizan ya otro idioma para expresarse, para poder comunicarse. Son otras costumbres, ahora ya tienen como platillos típicos, comida típica, su gastronomía es totalmente diferente a como era antes en la civilización, que al empezar era ya la caza de animales, de pescados en especial, de otros que encontraban, y incluso de esas cazas que hacían, a veces tenían que hasta cortar la piel para poder abrigarse, para poder usar también como parte de su vestimenta. 3. Entre las actividades que ellos también tenían estaba el juego de pelota. Desde ahí nosotros ya podemos ver reflejado cómo ha venido la trayectoria hasta el día de hoy, que ya están entre ustedes mismos, hacen lo que es partidos de fútbol, pero en esa civilización comenzaba lo que era el juego de la pelota. Hacían equipos, tenía que ser así, con las manos, era totalmente de diferente manera. Sus porterías eran como tipo llantas, en ese entonces no eran especialmente llantas, pero sí la forma circular para que ellos metieran lo que era la pelota. Entonces desde ahí ellos ya comenzaban a tener actividades de grupo. Ellos también hacían muchos sacrificios y, como les digo, ellos solo hablaban en esas sus lenguas mayenses. Esto es para que ustedes tengan como un reencuentro, un recordatorio, ya que a veces hay ciertas cosas que no nos han quedado claras, pero si hablamos de la civilización maya, realmente fue una civilización muy fuerte mesoamericana que dejó mucha riqueza en el sentido de la arquitectura, dejó muchos lugares que hasta el día de hoy están, y no podremos saber realmente cómo fue que ellos las construyeron, cómo las crearon, si en ese entonces no estaban las herramientas suficientes para poder estar. La vestimenta
También, como habíamos dicho, espero que les haya quedado claro, no es ya lo mismo como estamos ahora, como hemos visto la cultura maya, es totalmente diferente a la vestimenta. Ellos también tenían un calendario en donde ellos podían determinar los tiempos, también podían, en parte a sus creencias, a sus dioses, eran quienes les decían qué fecha más adelante o en qué tiempo iban a poder pasar sucesos, podría ser desastrosos. Ellos pensaban mucho en que cierto tiempo iba a llegar, iba a ser el fin del mundo. Y no sé si ustedes han escuchado, sus mamás les han contado que hubieron muchas fechas que dijeron que sí iba a ser el fin del mundo y nunca pasó. Sin embargo, hay muchas personas que hasta el día de hoy creen en ese calendario maya. Personas de la cultura maya aún todavía lo trabajan, lo utilizan, lo investigan, creen en él. Todavía hacen sacrificios, todavía hacen ciertas ceremonias donde también utilizan lo que son velas, hojas, muchos elementos para hacer sus ceremonias. Bueno, entonces esto es un poco de la civilización maya. Realmente que si nos ponemos a conversar, hablar de todo esto, va a ser un sinfín. Va a ser un sinfín de temas que incluso ustedes van a participar, podemos hacerlo más adelante, ustedes van a participar y podemos hacer incluso debates en donde ustedes den sus puntos de vista, qué han investigado, qué es lo que han escuchado y todo eso. Pero el día de hoy vamos a hacer una actividad para ver qué es lo que ustedes aprendieron el día de hoy. Bueno, ustedes ahí tienen una hoja, tienen sus crayones, tienen su estuche, tienen todo. Con todo esto, con todos estos elementos de la civilización maya y aparte lo que les dije, por ejemplo, con lo de el calendario maya y todo lo demás que les dije, ustedes van a hacer una historieta. Una historieta, ustedes han hecho una historieta, ¿verdad? ¿Saben qué es una historieta? Sí. Ah, bueno, es como eso que han salido los superhéroes. Ustedes ya a esta edad ya saben más o menos. Que hacen boom, que hacen, son de diferentes colores. Tiene que ser muy creativa porque eso es lo que yo voy a calificar en su evaluación. Tiene que ser creativa, tiene que ser con puntos claros de lo que ustedes aprendieron. No necesito que me pongan demasiadas palabras y tampoco dibujos que no entran en el tema, sino que vamos a ser claros, precisos en lo que nosotros pudimos entender. Con que ustedes tengan la idea de qué tratan cada uno de los elementos que vimos el día de hoy es más que suficiente. Así que van a hacer una historieta creativa sobre los elementos de la civilización maya que ustedes entendieron, ¿de acuerdo? Ya pueden empezar a trabajar y qué bueno que me pusieron atención el día de hoy. Ustedes están muy calladitos y me alegro que hayan escuchado y puesto atención en el tema.